En varias ocasiones mi abuela, que ni derecho tiene esa señora de que la llame abuela, me dejaba encerrada y sin comer porque el dinero que mandaba mi mamá se lo daba a su hijo el borrachote para que se fuera a tomar con sus amigos. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Cuando yo tenía 10 años mi papá fallece de cáncer, así que mi mamá se quedó sola. Mucho tiempo intentó buscar trabajo en donde nosotros vivíamos, pero la verdad es que le pagaban muy poco y no nos alcanzaba ni siquiera para vivir. Mi mamá tiene 2 hermanos y los 2 están en Estados Unidos. Ellos le dijeron que ellos le echaban la mano con dinero para que cruzara, para que ella se pudiera ir y buscar un mejor futuro para nosotros. Después de que mi papá falleció, mi mamá siguió en contacto con su suegra. Mi mamá le prometió a mi papá antes de fallecer que ella iba a seguir viendo por su mamá aunque él no estuviera. Y realmente era el único familiar cercano que teníamos ahí cerca. Mi mamá decide que se tiene que ir a Estados Unidos porque había veces que ni siquiera nos alcanzaba para comer. Así que platica con mi abuela y me deja encargada con ella. Y ahí fue que comenzó mi desgracia. Ahí donde vivía mi abuela también vivía uno de sus hijos y toda su familia, que era su esposa y 3 hijas. Mi mamá tardó aproximadamente un mes en empezar a mandarnos dinero. Y en ese tiempo mi abuela no dejaba de decir que nada más estaba de arrimada, que seguramente mi mamá ya se había largado y me había dejado ahí nada más con ella, que porque ni ella me quería, que ya le había dejado seguramente una carga para toda la vida. No hubo un día que me dejara comerme algo a gusto sin que estuviera fregando que me lo estaba dando. Y yo sentí horrible porque anteriormente nunca se había portado así conmigo. No era como que yo fuera su nieta favorita, pero al menos no me trataba mal. Si no, mi mamá jamás me hubiera dejado con ella. Mi mamá me marcaba todos los días, pero mi abuela no se quitaba de al lado de mí. Todo el tiempo estaba escuchando que no le fuera a decir nada malo de ella. Mi abuela me levantaba muy temprano y me decía que antes de irme a la escuela le tenía que ayudar a hacer el aseo de la casa, que hasta que la casa se quedara bien limpia yo no me podía ir a estudiar. Que por cierto yo me iba sin comer porque decía que se almorzaba a las 10 de la mañana y que si yo no estaba ese no era su problema. Y solamente era así conmigo, a sus otras nietas ni siquiera les decía nada. Y es que decía que ni siquiera estaba segura de que yo fuera su nieta, que porque yo estaba igualita a mi mamá. Y no sé por qué, pero a ella se le metió la idea de que según mi mamá había matado a mi papá. Yo le escuché decir en varias ocasiones que creía que mi mamá le estaba dando medicamentos o cosas y que por eso él se había muerto. Al mes de que se fue mi mamá empieza a mandar dinero. Yo dije, ya todas las cosas van a cambiar, ya me van a dejar de decir que estoy de arrimada y me van a empezar a tratar mejor. Pero no, y en una ocasión de las que estaba hablando con mi mamá, aproveché que mi abuelita se había ido a la cocina y traté de platicarle cómo le estaba pasando. Mi abuela escuchó, agarró, me jaló de las greñas y me arrastró por todo el corredor hasta que llegó y me encerró al cuarto. Parte 2. En esta ocasión mi abuela me dejó encerrada por 2 días en el baño. En estos días solamente una vez me llevó de comer. Me amenazó y me dijo que si yo volvía a hablar sobre ella, no iba a volver a hablar ni a ver a mi mamá. Así que no me quedó de otra más que quedarme callada. Como a los 3 o 4 meses de que mi mamá se había ido, mandó la primer caja con cosas. Mandó cosas para todos, para mi tío, para su esposa, para sus hijas, para mi abuela. Y obviamente había muchas más cosas para mí. La caja la había mandado con una conocida que vivía cerca de donde nosotros vivíamos anteriormente. Mi abuela fue a recoger la caja. Llegó a la casa, abrió la caja y empezó a repartirles a todos las cosas que les había mandado mi mamá. Todo venía etiquetado con nombres. A todos menos a mí. Empezó a ver las cosas que mi mamá me había mandado, ropa, zapatos, perfumes, accesorios. Y me dijo, yo no sé para qué quieres tú tanto mugrero, les hacen falta más a tus primas que son más grandes y ellas sí los necesitan ya. Así que les empezó a repartir mis cosas. Lo único que me dejó fue un pantalón y 2 blusas. Y eso porque a mi prima la que se los había dado no le gustaron. Y la situación después empezó a poner peor. Mi tío se quedó sin trabajo. Y él ya desde antes era algo borracho. Pero mínimo anteriormente él trabajaba para mantenerse su vicio. Pero al quedarse sin trabajo, básicamente lo que mandaba mi mamá era el sustento de toda la casa. Así que de ahí mismo salía para el vicio de mi tío. Llegó al punto que así como mandaba mi mamá el dinero, así se lo entregaba mi abuela a mi tío y él se lo gastaba en la pura borrachera. A veces sí compraba despensa y cosas, pero eran para su esposa, para sus hijas y para mi abuela. Si andaban de buenas me invitaban de comer. Y si no, había veces que hasta se encerraban en su cuarto a irse a tragar con tal de no darme. Así que ahí empecé a conocer lo que era tener hambre. Y así siguió pasando por mucho tiempo. De las cajas y cosas que mandaba mi mamá, a mí no me daban prácticamente nada. Después la situación mejoró un poco porque a mi mamá le empezó a ir mejor y empezó a mandar más dinero. Así que mínimo ya había comida en la casa y me dejaban agarrar. Y eso fue porque mi mamá en una ocasión comentó que yo estaba muy delgada, que por qué no estaba comiendo. Y pues a mi abuela no le convenía que mi mamá me viera mal porque si no se le iba a acabar el cochinito sin fondo. Así que desde ahí pude comer libremente. Yo obviamente no le podía decir nada a mi mamá. Lo único que hacía era llorarle todos los días y decirle que ya se regresara pronto. Pero ella siempre me decía que me esperara tantito para que juntara mínimo para poner un negocio. Y tener cómo mantenerse aquí y estar conmigo. Pasaron casi 4 años hasta que mi mamá se regresó por fin.
En cuanto yo estuve con ella, le conté todas las cosas que mi abuela me hacía. Y todo lo que decía también de mi mamá y que decía que yo ni siquiera era su nieta. Mi mamá cortó por completo contacto con ellos. Pero como desde hace varios años le está yendo bastante bien en su negocio de comida, pues ahora sí todos la andan buscando para pedirle dinero y favores, incluyéndolos a ellos.